La doctora Vanessa es médico veterinario, egresada de la UCLA en el 2002, con especialidad en medicina y cirugía de pequeños animales y diplomado en ecografía integral. Aquí en Barquisimeto, cuando preguntas por ecografía veterinaria, todo el mundo te nombra a Vanessa. Estoy esperando que me nombren a otra persona. Es también profesora del área de imagenología del Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA y realizó estudios ecográficos en diferentes clínicas y consultorios de la entidad. Además, es bastante humilde porque este currículum lo puso bien resumido. Doctora, la sala es suya. Saludos. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a mi esposo, que fue el que organizó, y a Medive por recibirnos aquí a todos nosotros. Pues, y felicitaciones a todos y cada uno de nosotros, veterinarios y veterinarios en formación que están asistiendo a todas las actividades que se van a realizar durante la semana. Bueno, el tema que a continuación voy a presentar, vamos a hablar sobre la ecografía y sus usos o el beneficio en la clínica diaria. Recordando un poco que la medicina veterinaria en los años, bueno, en la antigüedad, nosotros no teníamos, o el humano no tenía la posibilidad de ver qué había en el interior del cuerpo. Y muchos se imaginaron, más o menos en esta pintura que vemos aquí, cómo podía ser el interior de un animal, ¿verdad? Porque recordando un poquito la historia, que cuando nos dieron en la universidad no se podía abrir, o sea, no se podía, no se permitía abrir ni a un animal ni a una persona. Luego, bueno, hubo varios arriesgados que pudieron abrir y pudieron ver cómo era el interior de los animales. Gracias al avance de la humanidad, al avance de la tecnología, nosotros pudimos en veterinaria usar la ecografía. En el año, fíjense, no hace mucho, en 1984 fue que comenzó a utilizarse la ecografía en yeguas y luego se utilizó más tarde en las vacas haciendo ecografías transrectales para evaluar el aparato reproductor y todo, bueno, el diagnóstico, el tratamiento de los procesos reproductivos de esos animales. Luego, más tarde, gracias al desarrollo de esa tecnología, se fue popularizando en esas especies y también en cabras, en ovejas, en cerdas. Y bueno, y ahora de un tiempo para acá se introduce en pequeños animales y bueno, ya es prácticamente de rutina hacer ecografía. Cuando yo comencé a hacer ecografía, recuerdo que en el hospital veterinario había un equipo de ecografía y generalmente se utilizaba para evaluación de gestación. Y, o sea, estoy viejita, pero no fue hace poco, hace casi 20 años, un poquito más. Ese equipo se utilizaba casi siempre, recuerdo que era para evaluaciones de gestación. Luego, bueno, se avanzaron los estudios y se abrió el posgrado de veterinaria en pequeños animales. La primera promoción de los especialistas, recuerdo cuando yo entré, que yo era la segunda, los primeros colegas, me acuerdo que se arriesgaron a ver mucho más allá y evaluaban vaso, evaluaban hígado, riñón. Recuerdo que yo entré y decía, me están cayendo a Cuba. Estos chamos me están cayendo a Cuba porque yo veo todo igualito. Porque en ecografía, el que no sabe ecografía, todo lo ve igual. Pero ya ahorita sí es mucho de rutina. Estos eran los equipos de antes, los primeros equipos de ecografía que salieron. Fíjense todo un aparataje para dar una gráfica, porque ni siquiera una imagen, eran unas gráficas que daban. Y el paciente se introducía en una tina y bueno, a través de toda la parte eléctrica, física, mecánica, se formaban esas gráficas. Gracias a Dios, la tecnología avanzó y ahora tenemos unos equipos, diferentes equipos de ecografía. Tenemos equipos fijos o equipos grandes que lo pueden tener en un consultorio como este, y tenemos equipos portátiles que cada vez se hacen más de fácil manejo. ¿Ok? Y hay unos equipos, fíjense, ya este ya un poquito más pesado en comparación con este, y luego seguía siendo más portátiles, más fácil de manejar y más fácil de trasladar. Entonces, con esto ya nosotros podemos ir al campo, podemos ir a consultorios, podemos ir a clínicas, a movilizar.
el equipo ecográfico. Y ahora sigue siendo mucho más portátil. Y fíjense que ahora puedo tener, recuerden todo el aparataje que le puse al principio del primer equipo con ecografía, y ahora yo tengo toda la imagen que me da en un celular. Y este es el que forma la imagen, que es el transductor, que él emite un sonido y recoge ese sonido de vuelta y luego lo transforma en una imagen, que lo podemos tener en el celular. Siguen avanzando estos equipos portátiles y ahora tenemos bueno, fíjense, aquí tenemos también, ahora tenemos equipos ya inalámbricos, porque ¿cómo se llama? Se adapta a través de un cable, pero estos no. Siguen siendo mucho más portátiles por una red Wi-Fi interna con el celular y da una imagen. Ahora, y cada vez va a ser, o sea, no sé qué viene en el futuro, porque ya esto creo que supera, pero no, eso es mentira, no supera nada. Ya ahorita vienen con inteligencia artificial, de hecho. Quien entonces toma la imagen, crea la imagen o emite un sonido, porque ecografía se trabajan con sonidos o con ultrasonidos, es este aparatico que tenemos aquí, que es la vida del equipo ecográfico. Él emite un sonido y recoge los ecos de vuelta. Y en medicina veterinaria, tenemos estos diferentes tipos de transductores. Tenemos desde los pequeños hasta de superficies de contacto grandes. Tenemos lineales, por ejemplo, utilizado más que todo transrectal, en yeguas y vacas. Y tenemos los convexos, ¿verdad? Los convexos nos dan una imagen amplia. O sea, el sonido penetra y da una imagen en abanico. Entonces podemos ver más estructura interna. Los lineales son muy buenos, solo que hay que saber para qué van a utilizar los convexos y qué tipo de convexo van a adquirir. Los que en algún momento quieren adquirir un equipo ecográfico tienen que saber qué es lo que quieren y para qué lo quieren. ¿Por qué? Porque algunas veces me llaman y me dicen, tengo un equipo ecográfico, pero tengo un transductor grande. Entonces, viene un Yorkshire, cachorrito, chiquitico, con un transductor bien grande, entonces se hace difícil. Además, los lineales, bueno, tienen mayor superficie de contacto, penetran, tienen una excelente resolución, pero el campo es pequeño. Y además la penetración de los lineales es menor. Entonces, por eso digo, si van a adquirir un equipo ecográfico, tienen que saber qué transductor van a utilizar. Si es convexo, si es microconvex, si es lineal, ¿ok? Y qué tipo van a utilizar. ¿Por qué? Porque ellos tienen capacidad de penetración, unos tienen más, unos tienen menos, unos tienen mejor resolución que los otros. ¿Ok? Generalmente un equipo ecográfico trae dos transductores, uno lineal y uno convexo. Pero ahorita solo viene con un solo transductor, entonces tienen que saber qué tipo de transductor van a necesitar. Ahora, ¿cuándo hacemos una ecografía? Quiero que me digan cuándo ustedes mandan a hacer una ecografía o cuándo hacen ecografía. Cuando hay dolor, abdomen agudo, ok, dolor agudo por abdomen agudo. ¿Quién más manda a hacer ecografía? ¿Quién? Cuerpo extraño, exactamente. ¿Perdón? Sospecha de piómetra. ¿Perdón? Un paciente ictérico. Gestación. ¿Cuándo más? ¿Quién hace ecografía aquí? Tenemos 3, 4, 5, ya va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para estadiar tumores. Oftalmología, exactamente. Estudios cardiológicos. Para partes blandas, exactamente. Hígado, ver tiroides, adrenales, ¿ok? Riñones en parte de nefrología. Para hacer bloqueos, exactamente. Para tomar biopsia. O sea, la ecografía ahorita forma parte de la rutina de un examen clínico. De hecho, algunos en una literatura, algunos dicen que es una extensión del examen clínico.
Ajá, el POCUS es lo que nosotros estamos haciendo, ir a donde está el paciente, no el paciente, y gracias a esos equipos portátiles, ¿ok? Porque uno va al sitio donde está el paciente. Y entonces corre menos riesgo pues el paciente del tiempo del traslado y todo eso. Entonces, existen dos tipos de estudios ecográficos. La ecografía de urgencia. ¿Quién hace ecografía de urgencia? Por aquí hacen ecografía de urgencia. A veces, ¿ok? La ecografía de urgencia y la ecografía de urgencia, aquí dicen que la ecografía forma parte del examen clínico, ¿ok? E incluso leí que hasta un autor dice que hasta el estetoscopio queda en desuso por el transductor. Es una extensión y dice, el estetoscopio va a pasar en desuso. Y cuando yo lo leí, ¿qué? El estetoscopio. Si el estetoscopio forma parte de un examen clínico, ¿ok? Pero sí, porque de un tiempo para acá se está viendo que la ecografía puede meterse en partes donde antes no le prestábamos atención porque pensábamos, por ejemplo, el pulmón, que el pulmón contiene aire y no dejaba pasar el sonido. Entonces, ya ahorita hay estudios ecográficos de pulmón que muchas veces sustituye el sonido. La imagen sustituye el sonido. Entonces, como más certera, tiene más confiabilidad. Y bueno, tenemos la ecografía convencional, que es la ecografía que generalmente realizamos de abdomen, de nefrología, hay ecografía de cerebro, hay ecografía de articulaciones. ¿Ok? Con la ecografía nos podemos meter en cada una de las estructuras del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo no puedo hacer ecografía de tejidos blandos, ¿ok? O de articulaciones con un transductor de una profundidad muy ancha, o sea, de una mayor profundidad. Tiene que ser un transductor de menor profundidad porque el transductor de menor profundidad tiene más detalle y yo necesito detallar imágenes en los tejidos blandos. Vamos a hablar entonces un poquito, para los que no conocen, de la ecografía de urgencia. ¿Alguien ha conocido o ha escuchado el método FAST de los que no hacen ecografía? El método FAST. El método FAST es un método que se hace cuando hay trauma o un paciente politraumatizado. ¿A alguien le ha llegado alguna vez un paciente politraumatizado? Un paciente arrollado, un paciente en shock. ¿Sí? En estos pacientes donde nosotros tenemos que hacer esta ecografía. Y aquí el operador, porque ¿qué pasa? La ecografía es un estudio dependiente del operador. O sea, el que hace ecografía debe manejar la ecografía, debe manejar las imágenes ecográficas y la anatomía y saber cómo es la estructura de cada uno de los órganos, cómo es la ubicación anatómica de cada uno de los órganos. ¿Ok? Debe ser un experto para ver esas imágenes. En este método FAST, no necesariamente el médico debe ser un experto en ecografía, porque lo que busca este método FAST es identificar la presencia de líquido en el espacio peritoneal, en el espacio pleural y en el pericardio. Por ejemplo, hemorragia, ¿sí? Peritonitis, pero este es más que todo en trauma, pacientes politraumatizados. Líquido libre que salga, o sea, que tú ves un paciente que tú sospechas que hay ruptura de algún vaso sanguíneo. Entonces tenemos el AFAS, que es el estudio de abdomen, y el TEFAS, que es el de tórax. En el AFAS, que es el estudio rápido de abdomen, hay que manejar 4 puntos. ¿Ok? Es una técnica que tiene su protocolo de estudio. Y comenzamos por el primer punto, que es el hepato diafragmático. Colocamos el transductor. Es un proceso que debe realizarse rápido. Entonces, por ejemplo, en las salas de urgencia se dice que debe haber un equipo ecográfico y un equipo de rayos X.
y que el personal que labora en esa sala de urgencias debe manejar y debe conocer estos puntos y qué se observa en esas imágenes, en las imágenes ecográficas, o cuáles son los órganos que se va a conseguir en este punto, en el espleno renal, en el cisto cólico y en el hepato renal. ¿Cuáles son los órganos que ves? ¿Cómo se debería ver y cómo se debería ver en caso de que haya hemorragia? Y si hay hemorragia, o sea, de hecho hay un protocolo que va desde el 0 al 4. Si hay líquido en este punto, o si hay en este, o si hay en estos dos, o si hay en los 4. ¿Ok? Y se hace cada 4 horas. Porque puede ocurrir que llegó el paciente, hiciste el estudio, te dio en un solo punto, pero a medida que va pasando las horas va saliendo más sangre y se pueden ver en los otros puntos. Esta técnica es muy útil. Esa técnica se aplicó en humanos porque en humanos hacían muchos los lavados peritoneales. Cuando llegaba un paciente politraumatizado, hacían lavados peritoneales para ver si había sangre. ¿Ok? Entonces, cuando salía el líquido con sanguinolento, ellos abrían e intervenían porque había una hemorragia. Pero resulta que eran hemorragias que no necesitaban, pues, no necesitaban esa intervención, exactamente. Entonces, con el EcoFast fue mucho más sensible. Bueno, salvaron, evitaron muchas intervenciones innecesarias. Y se aplicó en medicina veterinaria a partir del 2005. Entonces, el paciente es necesario que lo coloquemos. Es preferible que se coloque de cúbito lateral derecho, pero también lo podemos poner de cúbito lateral izquierdo. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, aquí tenemos una imagen de un pacientico donde comenzamos por el primer punto, que es el hepato diafragmático, inclinamos el transductor hacia craneal, porque con este punto nosotros también nos podemos ver la cavidad torácica. Vamos a ver el espleno renal, el cisto cólico y el hepato renal. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Fíjense, la doctora Adriana me dijo que si yo iba a hablar sobre la terminología ecográfica. No la tengo aquí, pero aquí se las voy a explicar para los que no conocen un poco de ecografía. Fíjense, en esta imagen de grises hay una imagen que hay unas estructuras que son negras y lo negro es anecoico, quiere decir que no hay ecos de vuelta. Y lo negro en ecografía es líquido, ¿ok? Es líquido, porque no trae sonidos de vuelta. Entonces, fíjense, aquí en este punto voy a conseguir la vesícula biliar, que es anecoica, que no tiene líquido. Pero también veo su pared, que es hiperecoica. Todo lo blanco en ecografía es hiper, o sea, que tiene muchos ecos de vuelta. Y lo gris es hipoecoico. Son pocos ecos que regresan. Entonces, fíjense, en una imagen normal no debería ocurrir esta imagen anecoica en la parte donde deberían estar los lóbulos hepáticos. Solamente debería haber anecogenicidad en la vesícula biliar. Entonces, si ya yo coloco el transductor en este punto y veo esta imagen, ya yo tengo un punto en el hepato diafragmático. En el punto número 2, aquí hay dos órganos que son de fácil identificación, que es el riñón y tenemos el vaso, ¿ok? Y fíjense que entre ellos dos tengo esta estructura triangular anecoica. Quiere decir que aquí hay líquido. A nivel, en el otro punto, en el cisto cólico, que es el número 3, voy a ver también una imagen de fácil ubicación, fácil reconocimiento, la vejiga urinaria, que es anecoica, ¿ok? De fuera de ella no debería existir, en condiciones normales no debería existir esta imagen anecoica que tengo aquí, ¿ok? Entonces aquí me dice que hay líquido también. Y en el último punto, que es el hepato renal, que es a nivel del lado derecho, también veo riñón derecho, hígado y entre ellos líquido libre. Entonces este paciente, si es el mismo paciente, yo digo, bueno, que este tiene 4 puntos positivos.
Este paciente tiene que intervenirlo porque alguna hemorragia debe tener. Ok, el TFAS, ahora hablamos de la valoración rápida de tórax. El TFAS tiene 5 puntos. Tiene el dorso caudal, ¿ok? Del lado, de cada uno de los lados, entonces van ahí 2 puntos. El periliar, que también de cada lado, y el primero del abdominal, que es el hepatodiafragmático. Son 2 puntos. Estos 2 de cada lado, que serían 4, más este que entra aquí. Este sí no tiene orden, o sea, orden de que si el punto 1, 2, 3, 4, no tiene. O sea, comenzamos con este, como lo hicimos en el abdomen, el abdominal, comenzamos con este y luego ya usted evalúa los otros puntos. Yo considero porque en este punto nosotros vamos a estudiar, fíjense aquí, este punto, el dorso caudal, vamos a evaluar los lóbulos pulmonares y vamos a evaluar la pleura. Y fíjense, y vamos a evaluar la integridad de las costillas. También la podemos evaluar. Y vamos a, vamos a ver si hay un signo de deslizamiento pleural, ¿ok? Que es cuando no hay un deslizamiento pleural. Acuérdense que la pleura tiene una pleura parietal que va en contacto con las costillas y una pleura visceral que va en contacto con el diafragma. Y cuando el animal respira, nosotros tenemos que ver que esta línea se mueve. Cuando hay un neumoabdomen, aquí ya no vamos a ver líquido, en caso de neumo es gas. Entonces, ¿qué pasa? Esas pleuras no se mueven. Si hay una rigidez de la pleura, ya yo sospecho que hay una neumotórax. O por el contrario, entre esas pleuras hay una imagen anecoica, ya yo sé que hay líquido, que hay una hemorragia. Pero también nosotros, pero nosotros también vamos a ver, además, fíjense, con el paciente acostado, coloco el transductor, veo el pulmón y las costillas, ¿verdad? La costilla, pleura, pulmón. Aquí tenemos la imagen, ¿cómo sería? Vamos a ver la línea pleural, las costillas que hacen una sombra acústica y vamos a ver el parénquima pulmonar. En ecografía, como el gas es hiperecoico, o sea que no se ve, sino que se ve todo blanco, el parénquima pulmonar emite unas líneas horizontales que son como líneas de reverberación, que es un artefacto ecográfico que se da por el aire, y me da estas líneas horizontales. Estas líneas horizontales que tienen más o menos la misma distancia, esta de esta, esta de esta, esta de esta. Tienen una misma distancia. Son las líneas A, que eso es lo normal. Nosotros debemos evaluar la integridad primero de la pleura, porque algunas veces la pleura, tú vas a ver, cuando hay fractura de costilla, una costilla por aquí, entonces esta línea pleural está desnivelada. Vas a ver las sombras acústicas. De hecho, en algún momento me conseguí que esta es la imagen de una cabeza de cocodrilo. Que es esta imagen que está aquí. La cabeza de cocodrilo, los 2 ojitos y como la trompita. En medicina humana me llama mucho la atención porque en medicina humana ellos detallan muchas cosas. De hecho, dicen en alas de Batman, porque unas alas de Batman. Y que lo que pasa es que en esta imagen no se ve aquí, pero ellos empiezan a ver que las líneas aquí se suman y parece un ala de Batman. En veterinaria, pues nos referimos a un cocodrilo. Las 2 cabecitas, los 2 ojitos y la trompita del cocodrilo. Entonces, en el otro punto, que es el periliar, nosotros nos vamos a ver, además de, igual lo que le dije, la pleura, las costillas y las líneas B del pulmón, nosotros vamos a evaluar corazón. ¿Por qué? Porque allí vamos a conseguir el corazón y aunque no seamos expertos en cardiología, debemos conocer las cámaras cardíacas del corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, en un corte transversal. Y además que tenemos que evaluar siempre la aurícula izquierda que sea del mismo diámetro de la aorta. Cuando la aurícula izquierda está aumentada de tamaño o de diámetro en relación a la aorta, allí está pasando algo. Y tenemos que irnos a evaluar pulmón, porque puede ser que ese paciente tenga un edema pulmonar.
Y con ecografía nosotros podemos evaluar si tiene un edema pulmonar. Bueno, y también vamos a evaluar el pericardio. Si hay tamponamiento cardíaco, nosotros vamos a ver el corazón nadando, fíjense, en este líquido. Lo que le decía, el líquido es anecoico, entonces vamos a ver el corazón nadando en ese líquido. Ahora se habla en pacientes con, por ejemplo, distrés respiratorio, hablan de un estudio que se llama BedBlue, ¿ok? Que es también un estudio en la cama, lo llaman, al lado de la cama, donde el paciente parado se van a evaluar con el transductor las diferentes lóbulos pulmonares. Para ver aquí fíjense aquí, van a evaluar diferentes lóbulos pulmonares a cada lado del paciente. Ya aquí, este BedBlue es con el paciente de pie, cuando se pueda realizar en un paciente que no esté en shock, que no esté tirado, sino que permita por lo menos estar en los 4 miembros. Y en vamos a evaluar el pulmón, la integridad del pulmón, y aquí sí vamos a ver que también lo podemos hacer en los otros puntos del TFAS, las líneas B. Las líneas B son esas líneas que vamos a tener, fíjense, esto es un pulmón normal o un pulmón seco, donde les decía que tenemos varias líneas A, que son líneas horizontales, que cada una está a la misma distancia en relación a la otra. Cuando se sospecha o cuando se tiene un paciente con un pulmón mojado o un pulmón edematizado, entonces se van a presentar estos artefactos que antes lo llamábamos en cola de cometa. Y son líneas que ahora las llamamos líneas B. Y el grado de edematización de ese pulmón, o sea, se va a ver, o el grado de líneas que nosotros nos consigamos, de líneas B que nos consigamos en ese pulmón, va a ser el grado de edematización. De hecho, ellas pueden confluyen muchas líneas y todo esto se ve una línea horizontal blanca. Ya aquí yo sospecho de un edema pulmonar. Y cuando sospecho de edema pulmonar, tengo que hacer la anterior vista que les mostraba aquí. Esta vista para ver si el edema pulmonar es cardiogénico. Si es cardiogénico, debería estar la aurícula dilatada y la aorta normal. Si no es cardiogénico, si tenemos un edema pulmonar o tenemos esas líneas B presentes y nos vamos al corazón y vemos que esto está normal como esto, el edema no es cardiogénico. ¿Okay? Es otro tipo de edema. Ahora, desde el 2021, este señor, Gregory Lisiandro, que fue el que introdujo el método FAST en la medicina veterinaria, creó un sistema de estudio en pacientes politraumatizados que se llama el Global FAST. El Global FAST comprende el AFAST, el TFAST y el BedBlue, que fue lo que expliqué anteriormente. Entonces, él dice que la ecografía en urgencia es una extensión del examen clínico, que hay que hacer esas técnicas ecográficas para poder identificar cómo está el paciente y qué debemos hacer sobre ese paciente. Salimos de la ecografía convencional, perdón, de la ecografía de urgencia, y bueno, y estas son todas las técnicas de ecografía convencional. Todavía me falta aquí, ¿ok? Que ya aquí, si el veterinario ecografista debe ser un experto para evaluar cada una de las patologías que se pueden conseguir en cada una de esas estructuras, de esos órganos, de esos sistemas que está evaluando. Tenemos la ecografía abdominal, que generalmente es la que recomiendan la mayoría de los clínicos, ¿okay? Siempre mandan una ecografía abdominal o abdominopélvica exactamente, donde muchas veces llaman a uno y le dicen, bueno, haz énfasis en tal sistema. ¿Ah? Solo no, bueno, solo en la vejiga, pero lo que pasa es que alguna vez me dijeron, pero ¿por qué no haces solo de la vejiga? Porque si te mandan a hacer solo la vejiga, es la vejiga. Pero es que el perro es tan pequeño, su abdomen es tan pequeño, que tú pones el transductor y tú puedes estudiar todo de una vez. ¿Y qué te cuesta estudiar todo de una vez? Si es tan pequeño. A diferencia del humano, el humano es un abdomen grandísimo. No.
Entonces comienza con la vejiga, por allá está el riñón, por allá está el hígado. El hígado tiene que evaluar diferentes lóbulos, diferentes medidas, diferentes estructuras, tiene de todo. El vaso tiene de todo. Los riñones tienen de todo. Entonces, un eco abdominal en humano, nada más te hacen vejiga urinaria. No, mentira, vejiga urinaria no. Te hacen hígado, vaso, riñones. No, no hacen colon. Eso es digestivo, eso es aparte. Eso es digestivo. ¿Ya? Es digestivo. Y el urinario, vejiga y riñones. Eso aparte. Entonces en humanos es como que ellos son más específicos, ¿ok? Porque no te hacen un eco abdominal. Y si te lo hacen abdominal es solamente lo que digo, hígado, vaso, riñones. Ya, hasta ahí, porque el sistema digestivo no te lo evalúa. En cambio ya uno con es más consciente, el perro es pequeño, puedes evaluar, además que los transductores de nosotros generalmente sirven para evaluar todos los perritos, a menos que sean un transductor de poca profundidad y sea un Rottweiler gigantesco, que venga además con una citis o con no sé, un abdomen gigantesco. ¿Okay? Ahí sí no se puede estudiar todos los órganos de la cavidad abdominal. Tenemos ecografía torácica, que bueno, aquí ahora sí es para determinar masas, con más calma, ver si hay un edema pulmonar, que no es de urgencia, porque fíjense que lo que les decía anteriormente son estudios muy rápidos. De 5 minutos no puede durar, o sea, más de 5 minutos no puede pasar el AFAS ni el TEFAS. O sea, eso es rápido porque tienen que trabajar rápido. Con más calma se evalúan cada una de las estructuras, ocular, el cuello para evaluar tiroides, partes blandas, ecografía articular. Y ahorita, bueno, podemos evaluar cada una de las estructuras y tenemos la elastografía. ¿Alguien sabe de elastografía o ha escuchado nombrar la elastografía? ¿Qué es la elastografía? Sí. Ah, ok, ¿lo vas a hacer en tu ponencia? Ah, ok, entonces se la dijo Adriana, se los dice. No, pero la elastografía es el grado de rigidez que tiene un órgano. Entonces ya nosotros podemos ver si la lesión es crónica o la lesión es más aguda. O sea, a través del ultrasonido él logra ver la rigidez o la capacidad de rigidez que tiene el órgano. Y ahorita con la inteligencia artificial, los equipos tienen la capacidad de decirte qué grado tiene eso. Y también así en la Doppler, de hecho no hace mucho vi unos equipos ecográficos que tienen inteligencia artificial con Doppler. Y el equipo es capaz, porque con el Doppler uno tiene que angular bien, colocarse bien en el órgano para ver el vaso sanguíneo, para determinar el diámetro del vaso sanguíneo e ir ajustando. Con los equipos de inteligencia artificial eso se acabó. El equipo llega, te mide todo, te anguló todo y te da tus resultados. Entonces, sí, son excelentes, son bellísimos, la calidad de la imagen es hermosa. ¿Ah? El precio. El precio y que ingrese, primero es incómoda, que ingrese al país, porque no todas las empresas de ecografías están entrando al país. Y lo otro es que las que están viniendo, que la gente pueda adquirir, por ejemplo, hay precios muy asequibles en China y la gente está trayendo esos equipos chinos. Pero, perdón, no hay repuestos, la calidad de la imagen no es tan bonita, ¿ok? No tiene tantos detalles. Yo he probado bastantes equipos para ver, porque bueno, me gusta ver los equipos, tomo fotos y para montarlas en mis clases. Y la calidad de los equipos no son tan buenas como esas marcas que vienen, que son reconocidas, que tienen tiempo en el mercado, que a medida que van pasando el tiempo dan mejores imágenes, más detalles, más bonitas. ¿Okay? Bueno, esto era lo que yo quería conversarles hoy. Espero que les haya gustado.